Bienvenidos a Ecos Insólitos, el rincón donde las sombras del pasado susurran en la oscuridad. Hoy navegaremos por aguas malditas, siguiendo la estela de un navío perdido en la niebla del tiempo, un barco que jamás debió zarpar. Prepárate para escuchar la historia de El último canto del Orfeus. Apaga las luces, ponte los audífonos y no pierdas de vista el horizonte. El Orpheus era un majestuoso velero británico de 3 mástiles, construido en los astilleros de Liverpool en 1807. Diseñado para transportar carga, realizar intercambios transatlánticos y también para faenas de pesca en zonas profundas del Atlántico, representaba la cúspide de la ingeniería naval de su tiempo. Su casco estaba hecho de roble negro, madera extremadamente resistente que, aunque costosa, había sido especialmente seleccionada por su durabilidad ante las tempestades del océano. Esa madera provenía de las islas Lythe, en Georgia, y su transporte fue una odisea en sí misma. Atravesaron ríos hostiles y territorios aún en disputa, pero el capitán Harrow no aceptaba sustitutos. Para domar al mar se necesita un corazón de roble, dijo el capitán Harrow, convencido. Sin embargo, Harrow sabía lo que muchos preferían ignorar, que el bosque del cual se extrajo aquella madera había sido encantado por los indígenas. Años atrás, tras múltiples conflictos violentos con colonos británicos y comerciantes, los indígenas lanzaron un juramento ancestral para proteger sus tierras. Cualquier cosa construida con los árboles de sus bosques llevaría una maldición imborrable. Juraron que todo lo construido con sus árboles llevaría una maldición, un eco de resistencia y dolor destinado a hundir a todo aquel que se atreviera a llevarse la vida del bosque al mar. Los comerciantes ingleses y marinos llamaban supersticiones a tales historias, pero esa ignorancia o falta de credibilidad pronto cambiaría, pues comenzaron a ocurrir sucesos que alteraron profundamente el rumbo de los planes del capitán. Los obreros que trabajaban en los astilleros comenzaron a hablar. Una figura encapuchada aparecía por las noches, caminando entre los tablones aún sin ensamblar. Algunos dijeron que era un monje, otros que no tenía rostro, pero otros más afirmaban ver a una mujer de pie, descalza, con rasgos indígenas y mirada fija. Aparecía y desaparecía entre los maderos. Luego comenzaron los accidentes. Martillos que volaban de las manos, tablones que se partían solos y finalmente la silencio final del carpintero jefe. Una viga cayó desde el techo y lo aplastó, aunque nadie la había tocado. Fue encontrado con la boca abierta, como si hubiera gritado algo, pero no tenía lengua. Aún así, el capitán Elias Harrow no detuvo la construcción. Tenía un objetivo, tenía una deuda con el mar y estaba dispuesto a pagarla con lo que fuera. Y así nació el Orpheus. En febrero de 1811, el Orpheus zarpó de Liverpool con rumbo a Nueva York, con una tripulación de 45 hombres. La carga oficial, barriles de salmuera, herramientas industriales y grandes redes reforzadas para faena pesquera en la costa este de América. Pero el navío llevaba también un peso invisible, uno que no figuraba en los manifiestos, uno que no flotaba, pero que tiraba hacia el abismo. A bordo, el capitán Elias Harrow, un hombre respetado, veterano de la Royal Navy, que años atrás había sobrevivido milagrosamente al naufragio del HMS Cormorant en las costas heladas del Ártico. Desde entonces, algo en él había cambiado. Su voz sonaba siempre como un eco. Su mirada evitaba el mar abierto y hablaba en sueños, en idiomas que nadie a bordo lograba reconocer. La mañana de la partida, Harrow reunió a toda la tripulación en cubierta.
El cielo estaba gris como plomo, no soplaba el viento, y los mástiles crujían sin moverse. El capitán se plantó frente a los hombres con su abrigo naval empapado de niebla y les dio una serie de órdenes que nadie olvidaría jamás. No se permitirán espejos a bordo, ni en los camarotes, ni en los bolsillos. El Orpheus no tolera el reflejo del alma. No se permitirán campanas, ni campanillas, ni colgantes que repiquen. El sonido del metal llama a lo que duerme bajo las tablas. No se permitirán crucifijos, no traigan santos, no traigan oraciones. Aquí arriba, la fe no flota. Dijo esto sin levantar la voz, sin parpadear. Algunos pensaron que era una broma, pero su tono tenía una gravedad que aplastaba las dudas. Los hombres se quedaron en silencio. No hubo burlas ni risas, solo miradas confusas y ojos llenos de una inquietud que no se atrevía a convertirse en miedo abierto. Nadie se movió, nadie preguntó por qué, nadie protestó. Obedecieron, porque todos, aunque lo negaran en voz alta, habían escuchado los rumores. Rumores de una mujer con rasgos indígenas, descalza, sin sombra. Rumores de su presencia en los astilleros, de cómo flotaba entre los tablones, de cómo la madera misma parecía rechazar las manos humanas. Y en algún lugar profundo, todos sabían que algo a bordo no era de este mundo. Entre los tripulantes se encontraba Samuel Bryce, un joven marinero de 19 años, aprendiz de navegación y ávido lector. Al segundo día de travesía, Samuel comenzó a escribir un diario. Sus entradas, descubiertas décadas más tarde, son el único testimonio coherente del infierno en que se convirtió el Orpheus. Día 4. Aún vemos la costa, pero el viento ha cambiado. No responde como antes. Anoche, el marinero Graham dijo haber visto una mujer en la bodega, pero nadie más la vio. Dijeron que bebió demasiado, pero él no bebe. Día 6. El cocinero lloró sin razón durante el almuerzo. Dijo que su madre estaba en el mar. Intentó arrojarse por la borda. Tuvimos que atarlo al mástil mayor. Día 9. Una sombra camina encubierta cuando nadie debería estar allí. El capitán ríe solo, pero sus risas suenan como llanto. Los marineros comenzaron a actuar de forma errática. Uno de ellos fue encontrado encaramado en el mástil mayor, murmurando oraciones a una figura invisible en las nubes. Otro cavaba con sus uñas en el suelo de la cubierta, diciendo que debía liberar la raíz. Varios más sufrieron de insomnio o de pesadillas tan vívidas que despertaban con marcas en la piel. Una madrugada, el segundo oficial fue hallado sin vida en su camarote. Tenía la cara congelada en una expresión de terror absoluto. Sus uñas estaban partidas. En la pared, escrita con líquido oscuro, una frase: ya está con nosotros. Día 16. Hemos entrado en niebla perpetua. El sol no ha salido en 3 jornadas. El capitán duerme con los ojos abiertos. Y por las noches oímos lo que suena como voces bajo la cubierta, pero no hay nadie allí. Día 17. Algo aterrador sucedió. La niebla no ha cedido. La brújula gira como si se burlara de nosotros. El mar está plano, inmóvil, como una lámina de plomo líquido. Esta noche vi algo que me ha dejado marcado para siempre. Estaba de guardia, cerca del bauprés, cuando escuché un sonido suave, como un cántico bajo el agua. No era una canción, era como un eco que se filtraba entre las tablas. Y entonces la niebla se abrió. En la proa del Orpheus estaban ellos. El capitán Harrow, de pie, inmóvil como una estatua, y frente a él, ella, la mujer con rasgos indígenas. Su piel estaba perlada de escamas de sal,
como si hubiese emergido del fondo del océano. Sus cabellos colgaban como algas negras, mojados, pegados al rostro. Tenía los ojos cerrados, pero lloraba. Sus lágrimas no caían, subían, flotaban hacia el cielo, brillando como perlas malditas. La niebla los rodeaba como si fuera una túnica viviente. Cada vez que uno de ellos respiraba, la bruma se agitaba y murmuraba en una lengua desconocida. Luego, ella lo tocó. No con las manos, lo tocó con la frente, como si quisiera leerle el alma. El capitán no reaccionó, no parpadeó. Tenía una sonrisa leve, casi infantil. Y entonces, ella lo besó. Sus labios no tocaron los suyos. Se fundieron, como si el rostro de ella se derritiera dentro de la boca del capitán, como si entrara en él. Él cayó de rodillas, y de su boca salió agua salada, lombrices y un canto gutural que no era humano. Yo quise gritar, pero algo no sé qué me tapaba la garganta. No estaba solo en la cubierta. Sentí dedos fríos, largos, que me tocaban el cuello desde la nada. Cuando logré moverme, ella ya no estaba. Vi al capitán solo de rodillas fijo mirando el océano. Después de aquella noche en la proa, algo cambió en el Orpheus. Pero no solo en el barco. El capitán Harrow ya no era humano. Se paseaba por la cubierta sin emitir sonido alguno. Su piel había adquirido un tono grisáceo, como si el líquido oscuro se hubiese retirado de su presencia. Sus ojos no parpadeaban, y sus pies, aunque tocaban la madera, no dejaban huellas. Algunos afirmaban que ya no respiraba. Pasaba horas frente al timón, murmurando líneas de la Odisea en griego antiguo, pero no como un hombre que recuerda, sino como uno que reza. Se arrodillaba frente a cubos de agua de mar, intentando ver algo. Tocaba el líquido con los dedos, hablaba con él, le ofrecía pedazos de carne que se cortaba de su propio pecho. Una noche, mientras el viento rugía desde el sur, Harrow ordenó girar el barco hacia el norte. El timonel protestó, intentando razonar. No debió hacerlo. Harrow no respondió con gritos, solo caminó hacia él y, sin una palabra, le arrancó la lengua con las manos desnudas. Con fuerza brutal, antinatural, como si la rabia fuese parte de su carne. Luego se encerró en su camarote durante 3 días. Cuando emergió, estaba desnudo, empapado en alquitrán, con espirales sangrantes talladas en toda su piel. Sus ojos eran totalmente negros y su boca murmuraba canciones sin lengua. Y el barco comenzó a desaparecer con él. Primero fue el cocinero. Lo encontraron en la bodega, repitiendo un solo nombre mientras se abría el pecho con un anzuelo oxidado. Después, los vigías decían ver manos que salían del mar para llamarlos por su nombre. Las velas se deshilaban solas. Las cuerdas se enredaban en los tobillos dormidos. El mar cantaba. Día 21. El barco no flota, se arrastra. El mar se ha detenido. Las olas ya no respiran. Hay presencias bajo el agua. Lo sé, los veo. La mujer ya no es una visión. Vive entre nosotros, habla, pero sin boca. Cuando dormimos, entra. Cuando despertamos, faltan nombres. La tripulación comenzó a desaparecer uno por uno, sin gritos, sin señales, solo catres vacíos y ecos nuevos en la madera. Un marinero fue visto arrojándose al mar, pero al caer no hizo salpicadura. Simplemente se hundió como si el mar lo tragara con placer. Otro se evaporó en plena conversación. Su sombra quedó, pero su presencia no. Las puertas comenzaron a cerrarse solas. Las lámparas de aceite ardían sin fuego.
y los diarios de navegación comenzaron a escribirse solos, con tinta hecha de líquido oscuro salado. Día 23. Estoy solo. No quedan voces, solo cantos. El capitán flota sobre la cubierta, ya no toca el suelo. A veces es él, a veces es ella, a veces son ambos. El Orpheus ya no es un barco, es una garganta, una que canta. Escucho mi nombre en la madera, la tinta me sangra. Creo que la próxima página se escribirá con mi piel. Y entonces el Orpheus desapareció. No se desvaneció en el mar, no encalló, simplemente se borró. Ningún barco, hasta casi medio siglo después, volvió a hablar de él. Pero el mar aún guarda el eco. Casi medio siglo después de su desaparición, en 1859, el bergantín francés La Solange, en ruta hacia Martinica, navegaba lentamente por el mar de los Sargazos, una región conocida por sus aguas inmóviles y sus corrientes imposibles. Fue allí donde lo vieron por primera vez. A la deriva, flotando entre algas podridas y neblina inmóvil, el Orpheus reapareció como un restos flotante, sin velas, sin mástil mayor, pero intacto, como si la madera se hubiese negado a desaparecer. Era como si hubiera salido de otro siglo. Su madera estaba negra, pero no podrida, cubierta de algas, líquenes y sal, como si el mar lo hubiese digerido y escupido de nuevo. No vimos tripulación, pero escuchamos pasos. No viento, no voces, solo pasos. Pesados, lentos, como si el barco respirara con ellos. 3 hombres decidieron abordarlo. 2 regresaron. El tercero no pudo hablar jamás. Perdió la razón antes de poner pie de nuevo en la Solange. Dejó de respirar esa misma noche, cubriéndose los oídos con desesperación mientras gritaba: «Él canta con mi lengua». Los sobrevivientes encontraron lo impensable en el camarote del capitán. 2 diarios, ambos secos, a pesar de la humedad omnipresente. El primero era de Elias Harrow, el segundo de Samuel Bryce, el joven marinero que lo había documentado todo. Las páginas del diario del capitán Harrow eran un descenso a la locura. Era como si se escuchara su voz, susurrante, quebrada y casi poseída. El mar canta por las noches. A veces lo hace con mi voz. A veces canta con las voces de los que se hundieron conmigo. Yo no tengo alma. El Orpheus no tiene timón. El agua nos lleva, pero no hay dirección. Hemos sido absorbidos por algo más antiguo que los dioses. La mujer vino del bosque. Ella me besó. Y desde entonces sueño con raíces en el agua. Quien lea esto ya está perdido. El segundo diario, el de Samuel, era más confuso, más visceral. Las últimas páginas estaban escritas con una caligrafía temblorosa, como si la mano del joven temblara en medio del horror. Día 24. El capitán ya no tiene rostro, solo piel, lisa como cuero curtido. Ayer vi al vigía hablar con el mástil. Le llamaba padre. Después se arrojó al fuego de la cocina, riéndose. Hoy desperté con palabras talladas en mi pecho, en un idioma que no conozco, pero que puedo pronunciar. El Orpheus ya no se mueve, pero viaja. Viaja en el líquido oscuro. Si alguien encuentra esto, no lean en voz alta, no escuchen el canto, no sigan el mar. El Orpheus está dentro de ustedes. Después de recuperar los diarios, la Solange se alejó, o lo intentó. Durante 3 días, el bergantín no logró avanzar ni una milla. La brújula giraba como loca.
La tripulación comenzó a escuchar cantos bajo la cubierta, aunque no había nadie. Al cuarto día, el Orpheus desapareció tan silenciosamente como había llegado. Lo que dejó atrás fue una marca en la mente de los tripulantes de la Solange y dos objetos malditos, los diarios. Desde entonces, los marineros cuentan que si te acercas demasiado al mar de los sargazos, puedes escuchar el canto. Y si ese canto te resulta familiar, si sientes que alguna vez lo soñaste, ya no puedes huir, porque el Orpheus no busca tripulación, busca reemplazo. El Orpheus fue avistado por última vez en 1894 cerca de las Islas Azores. Un barco pesquero portugués afirmó haberlo visto navegando sin velas, deslizándose como empujado por un viento que no existía. No era un barco, era una sombra, pero lo peor fue que uno de los nuestros, Juan, empezó a cantar en una lengua extraña. Después se arrojó al mar y no lo vimos más. Desde entonces, el Orpheus aparece cada varias décadas, siempre antes de una gran tragedia marítima. Algunos dicen que es un presagio, otros que busca reemplazar a su tripulación. En 1973, un grupo de oceanógrafos rusos, realizando una misión en el Atlántico Norte, captaron una señal de radio que provenía de una frecuencia abandonada, un canto, una voz masculina que recitaba en inglés antiguo un fragmento de la Odisea. La señal venía del fondo del mar. Cuando triangulaban su origen, un barco emergió brevemente en los radares, sin nombre, sin bandera, y luego desapareció. Hasta hoy, marineros veteranos hablan del Orpheus. Dicen que si navegas de noche cerca de Terranova o el mar de los Sargazos y escuchas un canto, no respondas, no mires al agua y, sobre todo, no aceptes la invitación a bordo. El mar guarda secretos que ningún hombre debería conocer. ¿Y tú, te atreverías a zarpar en el Orpheus si apareciera frente a ti? Gracias por acompañarnos en esta travesía. Esto fue Ecos Insólitos, donde el horror navega sin brújula. Hasta la próxima y recuerda, hay susurros que nunca desaparecen, solo esperan a ser escuchados.